Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es miércoles 25 de octubre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a nuestra compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. El Senado de la República aprobó eliminar 13 de 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación. Trabajadores del Poder Judicial prolongan paro nacional y anticipan defensa jurídica de sus derechos laborales y prestaciones. Para combatir la desinformación y la violencia en redes sociales, el Tribunal Electoral firma convenio con TikTok. En los primeros minutos de este miércoles, el Senado aprobó por mayoría de votos en lo general y en lo particular el dictamen que modifique el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que elimina 13 de 14 fideicomisos con los que se pagan prestaciones y se financia infraestructura para el acceso a la justicia. A pesar de que la senadora Olga Sánchez Cordero subió a tribuna para defender al Poder Judicial y la autonomía de los poderes de la Unión, mismos que deben definir sus propias formas, tiempos y modos de administración, sus argumentos no fueron escuchados. Precisó que con esta decisión se afectan los derechos conquistados de más de 50,000 trabajadores. Además, precisó que dichos fideicomisos no fueron creados solo con fondos públicos, pues también cuentan con aportaciones de las y los trabajadores, quienes ahora se verán despojados de dichos recursos. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Traigo ante ustedes una defensa de todo ese capital humano altamente especializado al que afectaremos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación. El primer fideicomiso sobre el que quiero invitar a ustedes a reconsiderar su postura es el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. El decreto que fue enviado ya al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial y entrada en vigor en sus artículos transitorios establece un plazo de 120 días hábiles para la extinción de dichos instrumentos y las obligaciones que deriven de la medida deberán ser cubiertas con los fondos de los fideicomisos que se extinguen, mientras que los remanentes se deberán entregar a la Tesorería de la Federación con el fin de que la Secretaría de Hacienda los destine a cubrir los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo del Ejecutivo Federal. Y después de aprobarse la mencionada reforma que elimina 13 de 14 fideicomisos y ante un posible recorte del presupuesto solicitado para 2024, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial determinó mantener el paro de labores en todas sus secciones hasta el próximo domingo 29 de octubre. La JUFET, por su parte, adelantó que una vez que entre en vigor la reforma, se presentará la acción de amparo en demanda única a nombre de todas y todos los titulares asociados, además de incorporar a las personas juzgadoras en retiro. Por su parte, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal rechazó la reforma y adelantó que trabajarán en la defensa jurídica de todos los y las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. En tanto, organizaciones de la sociedad civil repudiaron los ataques al Poder Judicial Federal que ponen en riesgo su autonomía e independencia judicial, cuyo propósito es someterlo a los intereses del Ejecutivo Federal. Asimismo, demandaron la intervención de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Jueces y Abogados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente nos enlazamos con nuestra compañera Laura Murillo, quien se encuentra siguiendo las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial en torno a la desaparición de estos fideicomisos. Adelante, Laura, muy buenas tardes. ¿En dónde te encuentras?
Muy buenas tardes, te informo que tras la decisión del Senado de aprobar la reforma que elimina los fideicomisos del Poder Judicial Federal, el sindicato emitió un comunicado en el que informó el paro de labores hasta el 29 de octubre. Por su parte, trabajadores del Poder Judicial que continúan las protestas fuera del edificio sede del Consejo de la Judicatura expresaron que no se sienten representados por el líder sindical. Escuchemos. Ahorita el paso a seguir es aquí nos quedamos, seguimos con nuestro movimiento. Yo ya pedí aquí la presencia de los líderes sindicales, no me toman la llamada y no hay presencia aquí. Yo he intentado establecer una comunicación directa con ellos, yo no me siento representada en este momento, yo. Te comento que también plantearon la opción de incluso ampliar el paro hasta el 14 de noviembre, sin embargo la medida se está dialogando. Es la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Laura, por este reporte. Y como siempre vamos a seguir pendientes de lo que sucede en el transcurso de los días. Más de 1,700 juezas, jueces, magistradas y magistrados federales trabajan todos los días por el bien común para lograr una mayor igualdad en nuestro país. Es parte de la defensa en la que continúan las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante el riesgo de perder sus derechos laborales. Escucha algunos testimonios sobre las labores que realizan a favor del pueblo de México. Porque somos una institución que trabajamos en pro de la sociedad. Mi privilegio es servir al pueblo de México a través de mi trabajo diario. Quiero decirles que todos los días nos esforzamos por hacer nuestro mejor esfuerzo para que este sea un mejor país. Nos toca hacer muchas cosas, desde coser un expediente hasta apoyar en las labores más finas en la reflexión. Tenemos vocación y muchas ganas de servir a este país. Soy magistrado de un tribunal colegiado en materia penal. Las personas que llegan a ocupar los cargos en el Poder Judicial Federal de titulares son gentes calificadas. En más noticias, se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 253/2020 y su acumulada 254/2020, en la que invalidó diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, entre ellas las relativas al órgano de vigilancia, ya que podría distorsionar el funcionamiento del sistema local, pues no precisaba qué órganos incluía, las que regulaban el registro de archivos de la entidad, al carecer el legislador local de competencia, las que regulaban la salida de documentos del país por invadir la competencia federal, las que creaban una entidad especializada de archivos municipales por no ser acorde con lo previsto en la ley general y las que imponían como requisito el no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de titular de la Dirección General del Archivo Local por violar los derechos de igualdad y no discriminación. El Pleno de la Suprema Corte también determinó que un acto fundado en una norma declarada inconstitucionalidad con efectos generales puede ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto o de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a elección del afectado, de acuerdo con una interpretación pro persona de los artículos 1 y 17 constitucionales y privilegiando la tutela judicial efectiva. Se explicó que no fue voluntad del legislador restringir la vía del amparo, sino dotar de una adicional, como la denuncia por incumplimiento, con el fin de facilitar el acceso a la justicia y garantizar que en ninguna circunstancia prevalezca un acto contrario a la Constitución. Esto con el fin de reforzar el principio de supremacía constitucional y para que el afectado sea restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales. La primera sala de la Corte determinó que si la prescripción produce la extinción de la acción penal y puede ser decretada oficiosamente por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional en cualquier momento dentro del procedimiento, su actualización no está sujeta a comprobación alguna en alguna fase, preclusión ni criterio de cierre de etapas, por lo que es posible su análisis en cualquiera de los periodos del procedimiento penal, por lo que no existe impedimento para que su reclamo pueda ser examinado en el recurso de apelación y en el juicio de amparo indirecto. La sala explicó que si bien ha determinado que ciertos actos jurídicos deben interponerse antes del cierre de ciertas etapas para no afectar el principio de continuidad, en el caso del Código Penal de Durango, los artículos 115 y 129
19 prevé la prescripción como una forma de extinción oficiosa de la acción punitiva por el simple transcurso del tiempo, sin que esto afecte los principios de legalidad y seguridad jurídica. Son 2:30 p.m, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, en el Día Naranja recuerdan sentencia de la primera sala que establece investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Los estereotipos de género tienen un impacto importante no solo sobre las mujeres, sino también en los hombres, pues persiste la idea de que ellos deben ser el sostén de sus familias y presentan altos niveles de estrés cuando asumen toda la responsabilidad financiera, pero también cuando sus esposas igualan o superan sus ingresos. Así lo expresó la especialista Melissa Ayala García en el blog Axis del Tribunal Electoral al citar un estudio realizado en Estados Unidos, el cual descubrió que los roles sociales masculinos les impiden admitir sus vulnerabilidades y tienden a ocultarlas, lo que perpetúa los roles de género y les da una sensación de perder relevancia y poder de negociación en la dinámica de pareja. Y mire la siguiente información, porque con el fin de combatir la desinformación y la violencia política de género en las redes sociales, de cara a los comicios de 2024, los más grandes en la historia del país, el Tribunal Electoral firmó un memorándum de entendimiento con TikTok. El propósito es garantizar que en dicha red social se difunda información clara y precisa para ayudar a los electores a definir el sentido de su voto. Además, tendrá el propósito de eliminar cuentas falsas en las que se difundan ataques o descalificaciones a actores políticos, así como aquellas que generen violencia política de género. Para tener una mayor información, difusión de las elecciones, de la función del Tribunal Electoral, de nuestra importancia como un órgano que pacifica los conflictos y que además permite las condiciones para que la transmisión del poder público se dé igualmente de manera pacífica. Ahora, no solo queremos informar sobre los temas electorales, sino también queremos contribuir a combatir la desinformación. Todo contenido de violencia de género, contenido que incita a la violencia, contenido que incita al odio, por cualquiera de las cualidades protegidas, los grupos, por cualquier circunstancia de cualidad protegida, que puede ser género, sexo, identificación de género, raza, etnia, una lista muy larga que está en nuestras normas de la comunidad, todo ese contenido está prohibido y lo vamos a eliminar. Y en más de estos temas, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral acreditó la existencia de violencia política de género en contra de un integrante del Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño en Oaxaca por parte de la presidenta municipal, al modificar la sentencia del Tribunal Electoral de aquel estado, que solo había señalado violencia política y haciendo uso de la perspectiva de género. La y los magistrados aseguraron que la edil omitió de manera reiterada incluir a la demandante en las sesiones de cabildo, por lo que sí existe un elemento de género. Lo que fortalece y yo creo que lo que motiva a las mujeres a seguir impugnando, pues es que justamente ven que cuando realmente y objetivamente se acredita la violencia, los tribunales estamos para hacerlo. Y en este caso, pues se acreditó por una reiteración de conductas de la persona que se denunció. El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se solidarizó con el Poder Judicial de la Federación ante la eliminación de 13 fideicomisos, lo que, asegura, afecta irreparablemente la sustentabilidad, infraestructura, modernización, autonomía e independencia de la justicia. El Poder Judicial de Michoacán sostuvo reuniones de trabajo con la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, con el objetivo de continuar el proceso de implementación del Código Nacional en la materia.
A fin de intercambiar buenas prácticas que ayudan a fortalecer las instituciones de justicia penal, el Poder Judicial de Coahuila se reunió con representantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En Veracruz concluyeron las mesas de trabajo dedicadas a la formulación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2023-2026, un ejercicio de participación e inclusión ciudadana, a fin de implementar mejoras para una justicia más accesible. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En el marco del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes, con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia en contra de las mujeres, se destacó que la Suprema Corte ha emitido diversas sentencias que buscan erradicar este fenómeno. Tal es el caso del fallo en el amparo en revisión 554/2013, en el que sentó las bases para que se investigue como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, caso Mariana Lima. Con este tipo de sentencias, la Corte avanza en la protección de los derechos de las mujeres. Además, cuando existan casos de violencia o discriminación contra la mujer, el Poder Judicial debe buscar un cambio de conducta en la sociedad y así cumplir con la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro corte informativo. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.